eso es lo que interesa investigar. ¿Por qué? Y el sabio se le acerca a la joven y pregunta, ¿y por qué tiras las estrellas al mar? Es para salvarlas. Aquí hay miles de kilómetros, hay muchas estrellas que se van a morir y no vuelven a mar. Y agarra la estrella y la tira y dice estabilidad. Pero dice, el sabio dice, pues si hay tantos kilómetros, tantas estrellas en el mar, no tanto trabajo tendrías que hacer, no importa, dice, ¿no? Estabilidad. Y es entonces nunca perder la esperanza en lo que uno hace. Entonces, hoy día avanzamos un tema que se llama los manuales administrativos, ¿no? Manuales administrativos, ¿no? ¿Qué son los manuales administrativos? Se escucha bien, ¿no? No hay problemas. Sí, dice, Ya, perfecto. Entonces, toda empresa, toda organización, lo que busca es contar con manuales administrativos dentro de su empresa para indicar las actividades, las funciones, los procedimientos que el personal debe realizar en su puesto de trabajo. Entonces, un manual consiste en poder instruir al personal sobre las funciones, los procedimientos, los objetivos y las políticas que le toca cumplir en su puesto de trabajo. Entonces, los manuales son de múltiple uso. Ustedes cuando vayan a trabajar a cualquier empresa, siempre tienen que pedir su manual, no su manual de organización y funciones. Y eso vamos a estudiar con detalle ahora en qué consiste. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los manuales administrativos? ¿No? Lo primero que busca es proporcionar información e instrucciones al personal sobre lo que le toca hacer, es decir, definir las responsabilidades que le toca ejecutar en el puesto de trabajo al personal. Entonces, fíjense bien, lo fundamental entonces, de los manuales es dar información. Y hay diferentes tipos de manuales, pero vamos a ver con calma. Pero uno de ellos, que es el más importante, se llama Manual de Organización y Función. Y ahí entonces explica, ¿no? Con detalle cuáles son sus alcances, cuáles son sus responsabilidades de lo que le toca ejecutar. Además, consiste en delimitar sus responsabilidades, es decir, hasta dónde debe ejecutar sus acciones. Y aquí lo que buscamos es emitir las omisiones, que el personal diga que no sabía, no que yo no conocía, no que no estaba enterado de lo que me tocaba hacer. ¿Por qué? Porque todo está dentro de los papeles. Y los manuales administrativos son documentos bien voluminosos, porque para cada persona existe una descripción de 3, 4 hojas. ¿No? Entonces se contrata generalmente a consultoras que se encargan de elaborar, ¿no? Los manuales de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa. Eso entonces es un trabajo que cuesta, ¿no? Que cuesta realizar y son consultoras que se encargan de eso. Entonces tenemos
El otro objetivo es contar con un registro único, ¿no?, de acciones para cada miembro del personal, ¿no? Un registro único, no para, con acciones, y esas acciones significan sus responsabilidades, es decir, sus funciones. Y es entonces lo central. Y además, otro objetivo central es evitar las omisiones, ¿no?, para que la gente sepa lo que le toca hacer y no hay entonces, ¿no?, desconocimiento. Entonces, ahí están entonces los objetivos de los manuales administrativos. Entonces, vamos a poner por si acaso así, los manuales administrativos. Y ahora vamos a ver las ventajas de los manuales administrativos. ¿Cuáles son las ventajas? Primero es contar como una fuente de información sobre el trabajo de ejecutar, una fuente de información, ¿no?, sobre el trabajo que le toca ejecutar a cada persona. Entonces, cada persona debe contar con su manual. Luego tenemos, ¿no?, ayuda a efectivizar las acciones a cada miembro del personal en su puesto de trabajo. Entonces, la persona ya sabe lo que le toca hacer. Entonces, como ya sabe, entonces lo que le toca es hacer, ¿no? Hacer las acciones, hacer los trabajos, hacer las obligaciones, hacer las responsabilidades, ¿no? Y además, evitar malentendidos, ¿no? Es decir, evitar las omisiones, ¿no? Evitar los malentendidos. Entonces, eso es clave, ¿no?, para que la persona sepa lo que tiene que hacer. Y además, asegurar la coherencia de las acciones, ¿no? Es decir, la coherencia. Es decir, sabe lo que tiene que hacer y está escrito en papel, entonces ya conoce lo que tiene que hacer y cómo debe hacer. Entonces tenemos, ¿no?, que son instrumentos útiles de guía de las acciones, ¿no?, para cada miembro del personal. Es un instrumento útil, ¿no?, de guía de acción. Entonces ahí está el elemento central y clave, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de manuales que existen? Aquí está, ese es el punto más importante. Pero fíjense bien, para contar con un manual, siempre se debe tener el organigrama, no presente. Aquí está, ¿no?, el organigrama, ¿no?, visible. Entonces, en base al organigrama, uno determina en qué cargo está. Y además, uno de quién depende y quiénes dependen de uno. Es decir, nivel, en qué nivel está. Ya saben, todo organigrama tiene tres niveles, ¿no? Primero está el nivel directivo, el nivel ejecutivo y el nivel operativo, ¿no? Donde el nivel directivo es el cero, el nivel ejecutivo son las gerencias de área, y luego está el nivel operativo, que es el personal, ¿no?, subalterno. Entonces, en base al organigrama, uno se ubica cuál es el cargo en el que está, ¿no? Porque, fíjense bien, cada cuadrante es una persona. Pues ya identifica. Y en base a eso, ya puede visualizar, ¿no?, cuál es la jerarquía que tiene y además qué tipo de responsabilidades están a su cargo. Es decir, uno de quién depende y quiénes dependen de uno. Entonces, el organigrama entonces es para medir gráficamente la ubicación, ¿no?, del personal por el cual uno está
ejecutando las acciones. Luego entonces vamos a ver los tipos de manuales. Los tipos de manuales administrativos, que vamos a dividir en tres componentes. El primero se llama por su contenido, que es igual que el organigrama. No vamos a dividir en tres, no por su contenido, por su presentación y por su ámbito de aplicación, ¿no? Segundo, por su presentación. Y tercero, por su ámbito de aplicación. Y cada uno de ellos va a seguir viendo con calma. Por su contenido, vamos a describir 5 manuales, ¿no? Es decir, por su contenido, ¿no? Donde fin si bien uno va a ir viendo, ¿no? Con detalle. El primero se llama 1.1, vamos a poner, manual de historia, ¿no? Manual de historia, donde en el manual de historia lo que se proporciona es información histórica sobre el desarrollo y creación de la empresa, ¿no? Cómo ha sido creado, ¿no? Cuáles han sido sus comienzos, cómo ha sido creado y además cuál ha sido su crecimiento, ¿no? Y sus logros alcanzados a través del tiempo. Y lo que se busca con la historia es contar para tener lo que se llama el poder, ¿no? Para firmar, ¿no? Y representar a la empresa. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón ha sido creada en agosto de 1832. 1832, ¿no? Y el que representa a la universidad es el rector, es el que tiene poder para representar a la universidad, para cualquier firma de convenios o eventos. Entonces, él representa a la empresa, es decir, que tiene el poder, no de ejecutar, pero esto tiene que tener su historia, no cómo ha sido la creación, todo eso, es para entonces tener referencias, información histórica, ¿no? De cómo se ha creado esa empresa. Y toda empresa se ha creado de esa forma, tiene su creación, además, quiénes la han creado. Y es entonces el elemento central. Por ejemplo, la Unidad Mayor de San Simón ha sido creada en agosto de 1832 por el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y lo que se buscaba es que después de la colonia, que Bolivia quedó independiente el 6 de agosto de 1825. 6 años después se crea la universidad. La primera universidad que ya existía era la de Chuquisaca, ¿no? San Francisco Javier. Esa fue la primera. Pero después se crearon en Cochabamba y en La Paz, ¿no? ¿Para qué? Para formar a su población en base a la educación, que era lo más importante para ese momento. Luego tenemos el otro manual, que es el manual de organización y función. Y perdón, aquí está, manual de organización y funciones. Y este es el manual más importante. Donde vamos a estudiar en una clase, ¿no? En una clase para conocer más con detalle, ¿no? Organización y función. Manual de organización y funciones, donde este manual entonces contiene en forma detallada y estructurada cuáles son los procedimientos, cuáles son las funciones, ¿no? Y cuál es la ubicación que tiene
cada miembro del personal en su puesto de trabajo. Y eso está acorde con el organigrama. Este manual, entonces, es el más importante porque indica las funciones y los procedimientos que le toca ejecutar en su puesto de trabajo a cualquier persona. Luego vamos a ver otro manual, que es el manual de políticas. No, manual de políticas, donde cada empresa tiene su política general y su política específica para cada estructura, para cada unidad administrativa. Por ejemplo, una empresa de alimentos, su política es trabajar con higiene, cuidado de higiene, donde la calidad es un compromiso de todos, la calidad en la higiene. Y cada unidad administrativa tiene también sus políticas. Por ejemplo, la agencia de producción, producir alimentos de alta higiene, de mucho cuidado, ¿no? Luego, las políticas administrativas y financieras es lograr la rentabilidad y las políticas de comercialización son vender, ¿no? Vender los productos en el mercado, ¿no? Vender más y mejor en el mercado. Entonces, el manual de políticas son lineamientos generales y específicos, ¿no? De la empresa, ¿no? Y eso está en función de sus políticas que debe cumplir la empresa en el mercado. Entonces, ahí está, bien, todo, entonces toda empresa siempre está regida por sus políticas, ¿no? Porque, fíjense bien, en la sociedad la política es lo más importante, ¿no? Porque todo ser humano cumple una función política en la sociedad. No hay gente que diga que es apolítico, que a mí no me interesa política, nada que ver. Si no participas, entonces vas como oveja, porque otros te manipulan, y eso entonces no conviene. Un manual de políticas, entonces, es importante y vamos a estudiar con detalle. Pues tenemos el cuarto manual, que es manual de procedimientos administrativos. Este manual también es muy importante y vamos a estudiarlo como tema, no como tema de la materia. Un manual de procedimientos administrativos que consiste en mostrar en forma gráfica cuáles son las funciones y los procedimientos y además las exigencias que le toca cumplir a cada persona en su puesto de trabajo. Entonces, para eso se utiliza una simbología y eso también vamos a estudiar con calma, ¿no? Para mostrar en forma gráfica, para que la gente entienda sin errores. Y luego tenemos el manual de decisión de cargos. Manual de decisión de cargos. Aquí está, entonces, no más vamos a poner así mejor, que no hay errores. Donde este manual se encarga de presentar cuáles son los requisitos, ¿no? Del cargo, para ocupar el cargo. Es decir, qué tipo de formación debe tener. Y ahora, hoy en día, para todo cargo se necesita profesión, se necesita conocimiento, se necesita título, se necesita diploma, ¿no? Para ocupar cualquier cargo. Entonces, y aquí se busca, ¿no?, identificar cuáles son las profesiones, cuál es la experiencia, ¿no?, que se busca contar con la persona. Y ahí entonces es donde se va a ver con detalle, ¿no?, cuáles son las exigencias para ocupar un cargo. Entonces, si bien estos son los 5 manuales más importantes, es decir, el contenido. Ahora vamos a ver, ¿no?, por su presentación. Aquí está, ¿no?, por su presentación, que tenemos, ¿no?, los siguientes manuales. El número 1, manual de compras. ¿No, un ratito?
manual de compras. Ya esos son manuales menos importantes, ¿no? Que son más de detalle, ¿no? Entonces son, y aparte, una secundaria, ¿no? La parte primaria ya hemos visto anteriormente. Ahora vamos a ver los manuales secundarios, donde la empresa tiene que tener por escrito, ¿no? Un manual que indique la forma de comprar, ¿no? Comprar productos, insumos fundamentalmente, donde para empresas públicas se hacen tres cotizaciones. Se hace una tabla comparativa y el de menor costo siempre se compra, ¿no? Pero siempre justificando. Entonces es el manual entonces para comprar insumos, para comprar productos, para comprar cosas generales que requiere la empresa, ¿no? Para producir. Y entonces esto es una, se encarga de, de indicar la función de las compras, es decir, qué personal es encargado de realizar esas compras. No, generalmente son los encargados de los depósitos, que se encargan de comprar y además cotizar en los mercados. Entonces tenemos el otro manual, que es el manual de ventas, ¿no? Manual de ventas, donde en el manual de ventas también se explica, ¿no? Cómo debe ser el procedimiento, ¿no? Y cuáles son las políticas de ventas, es decir, al crédito o al contado. Y además, ¿hasta cuánto? ¿No? Cuánto el volumen y cuánto el tiempo, ¿no? De dar crédito, ¿no? Para vender los productos. No, porque lo que busca más la empresa es lograr alta rentabilidad. Y en eso entonces está en función de cómo va a lograr eso. Entonces, ahí está el detalle. Y entonces es un manual, ¿no? Que indica todos los procedimientos. Entonces tenemos el tercer manual, que es el manual de finanzas. El manual de finanzas es indicando con instrucciones, ¿no? Del manejo económico, de los recursos económicos. Es decir, cómo se debe hacer la distribución de acuerdo al presupuesto que tienen asignado, ¿no? Cuánto deben gastar, cuánto deben utilizar, es decir, manejando el débito y el crédito. No es lo que ustedes están estudiando, es la parte de finanzas. Y para eso entonces existe un manual, ¿no? Que es secundario con detalles, ¿no? Detalles sobre el jefe de finanzas, cómo debe administrar sus recursos, en qué personal debe contar y en qué personal debe confiar. Y finalmente tenemos el manual de personal. El manual de personal se encarga de manejar al personal, no manejar, además seleccionar y además administrar al personal, no manejar entonces el control del personal. Y es entonces un área muy importante. Y esto todo por decir, ¿no? Cómo se debe administrar al personal. Entonces, esos son, ¿no? Los manuales secundarios. Y finalmente tenemos por su ámbito de aplicación, ¿no? Por su ámbito de aplicación, que eso está referido a los reglamentos, no los reglamentos que se tienen en toda la empresa. Y los reglamentos ya son cosas más específicas, ¿no? De tercer nivel. Y para eso contamos entonces con los siguientes reglamentos. Aquí está, ¿no? Reglamento de caja chica. Es decir, ¿cuánto va a recibir un encargado? Generalmente la secretaria que se encarga de manejar caja chica, y es para cubrir gastos de taxi, de fotocopias, que no necesitan factura, ¿no? Entonces esos son gastos menores
pero que siempre se debe tener en la organización, ¿no? El reglamento de caja chica, como cada cuánto tiempo debe rendir informes, ¿no? Para que se vuelva a dar dinero, tiene que tener informes. Si saben, se da un 5.000 bolivianos, ¿no? Para gasto, ¿no? De caja chica. Entonces tenemos otro reglamento, que es el reglamento del uso de movilidades. No, reglamento del uso de movilidades. Donde fíjense bien, las movilidades son para trabajo de oficina, no para que un diputado vaya al Chapare o a Copacabana a festejar. Entonces ahí debe ser muy estricto el control, ¿no? Porque existe hoy en día una ley SAFO, ¿no? La 1782, que controla, ¿no? El manejo de las empresas públicas. Y entonces el uso de movilidades se usa en el día por el trabajo y luego se guarda en garaje, ¿no? Garaje que es de la misma empresa, de la misma oficina. Entonces tenemos otro reglamento, que es el reglamento de servicios. Es decir, todos los servicios que se necesitan, ¿no? Ejecutar en la empresa deben estar de acuerdo a un manual, no un reglamento. Por ejemplo, servicios de limpieza, servicios de transporte. No, entonces se necesita entonces tener una guía para que la empresa ejecute esas acciones y sepa a quién contratar. Entonces tenemos otro reglamento del personal. No, el reglamento del personal se refiere a las personas que quieren tomar vacación, quieren tomar feriado, o las personas que están embarazadas, ¿no? ¿Cuál va a ser sus influencias, ¿no? Para trabajar sin problemas, ¿no? De acuerdo a la ley. Entonces, el reglamento personal es para manejar todos los detalles, ¿no? Que tiene el personal, ¿no? Para pedir licencia, para pedir la vacación, ¿no? O para pedir reemplazo. Entonces, se necesita entonces un reglamento. Y finalmente tenemos el último reglamento, que es el reglamento de tesorería, que es el manejo de finanzas. Es decir, si alguien necesita un préstamo, puede pedir a la empresa un préstamo, un adelanto. Entonces, todo está manejado de acuerdo a papel. Y ahí entonces está el elemento central. ¿No? Y luego vamos a ver otro tema. ¿Cómo se elaboran los manuales? Aquí está, ¿no? Entonces vamos a ver la elaboración de manuales, ¿no? Así por mejor. Elaboración de manuales administrativos. Ahí está entonces el detalle. Entonces, este es otro tema mejor, vamos a ponerlo así. La elaboración de manuales. Manuales administrativos. Para elaborar entonces un manual, se deben tomar en cuenta 6 procedimientos. El primero es definir qué manual, ¿no? Definir qué manual se va a ejecutar. Entonces, identificando el manual que se quiere ejecutar, se define la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de hacerse cargo de ese manual? Y fíjense para realizar los manuales se contratan a consultoras, empresas consultoras que se encargan de hacer el trabajo, porque el trabajo es bien complicado y además bien moroso, ¿no? Porque son muchas páginas para cada miembro del personal. No, son 5 páginas por persona, fíjense bien. ¿Y cuántos tiene la empresa? ¿Cuántas personas tiene? Entonces ahí está, ¿no? Definir entonces quién es el encargado de realizar ese manual donde se maneja el diseño
¿no? La ejecución y el control, ¿no? De cómo va a ser ese manual. Todo el tercer punto es la planeación, es la elaboración del manual, ¿no? La planeación. Y fíjense bien, para todo siempre hay que planear antes de actuar. La planificación, entonces, ¿no? Define el tiempo, hasta cuándo va a ser ese manual presentado. Y es entonces indicar además los procedimientos, ¿no? Cómo se va a hacer en base a encuestas, en base a investigaciones, en base a comparaciones, en base a análisis que se va elaborando ese proceso. Entonces tenemos el presupuesto, porque todo cuesta, todo necesita contar con dinero para ejecutar las acciones. Y es entonces cuánto presupuesto tiene, ¿no? Y además, hasta cuándo deben ejecutar ese presupuesto. Generalmente es por gestión, todo un año, ¿no? De enero a diciembre. Entonces tienen tiempo para, ¿no? Ir planificando, ¿no? Cómo va a aprovechar ese presupuesto que tiene para realizar manuales. Luego tenemos el programa de actividades. Hoy día, por si acaso, es Día del Hombre, pues. Tienen que festejar. O sea, las chicas tienen que apoyar a los compañeros también. Yo, por ejemplo, hoy día he almorzado una cosa rica. Mi esposa preparó rico un zanga zanga, rico, pues. ¿No? Y eso entonces hay que aprovechar. Pero más se festeja el Día de la Mujer. Y eso es con justa razón. ¿O qué opinan ustedes? Pero siempre aprovechamos el tiempo. Entonces, en el programa de actividades, ¿cómo están escuchando? Está bien, licenciado. Está bien, Sí, ah, perfecto. dice, Lo importante es que no haya interrupción, ¿no? Entonces, en el programa de actividades, ¿no? Se deben realizar las siguientes actividades, ¿no? Primero está recolección de información, ¿no? Recolección de información, donde la información siempre es no necesario. ¿Para qué? Para registrar, ¿no? Los alcances de lo que se quiere hacer dentro del manual. Y además, ¿qué otras personas van ingresando? ¿No? Ir con detalle, no viendo lo que se debe pedir a la empresa que se encargue de realizar el manual indicado. Luego está lo que se llama la esquematización, ¿no? Del manual, es decir, la esquematización, es decir, los detalles, ¿no? En base a los esquemas, ¿no? Para cada persona, qué es lo que se necesita, qué es lo que se pide, además, qué requisitos se piden para cada cargo. Ahí está entonces el detalle, ¿no? Entonces, la esquematización, ¿no? Ver entonces todos los alcances que se debe pedir, ¿no? Para que una persona ocupe un cargo en la empresa. Entonces vemos, ¿no? La redacción, ¿no? Redacción que debe ser entonces, ¿no? Máximo cuántas páginas para cada persona, ¿no? Porque fíjense bien, a veces son 4, 5, 6 páginas, entonces siempre debe ser esquemático. Entonces, bien, es que la esquematización entonces significa bien resumido, ¿no? Y además está la revisión, ¿no? La revisión, entonces, de lo que se está buscando. Luego vamos a ver el último punto, que son los alcances del manual administrativo, ¿no? Los alcances del manual administrativo, donde lo que se pide alcanzar son los siguientes aspectos. Lo primero que se pide es, ¿no? Contar con un compendio, ¿no? General y específico para los diferentes cargos que se van a
presentar, ¿no? Es decir, en forma general para toda la empresa, en forma específica para cada unidad administrativa, ¿no? Luego, seguir una toma de decisiones, seguir una toma de decisiones para poder ver, ¿no? Las normas, los reglamentos administrativos que debe tener en cada nivel, ¿no? De acuerdo a la jerarquía, ¿no? Y además especificar, ¿no? Quién depende de él y quiénes dependen de él, ¿no? Entonces, él de quién depende y además quiénes dependen de él. Entonces, una forma de explicar. Luego, clarificar las acciones, ¿no? Y las funciones que debe tener cada miembro del personal, ya que cada persona es responsable de un área, no de un cargo y un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué tipo de acciones y además qué funciones? Y cuando decimos funciones, nos referimos a las responsabilidades, ¿no? Que debe tener esa persona en su puesto de trabajo. Nosotros debemos, ¿no? Evitar el desconocimiento de lo que le toca hacer, es decir, está por escrito cuáles son sus obligaciones, sus funciones. Entonces, ya no puede haber omisión. Entonces, ese es entonces lo más importante. El alcance del manual administrativo es eso, ¿no? Que toda persona entonces tiene el documento por escrito en sus manos. Entonces, eso debe cumplir, ¿no? Es decir, lograr el cumplimiento, ¿no? Un cumplimiento y además efectivo y eficaz de lo que le toca hacer, ¿no? A la persona. Entonces ahí está, ¿no? Entonces es lograr el cumplimiento como elemento central. Entonces tenemos, ¿no? Facilitar el control, ¿no? El control de los encargados, porque saben qué es lo que deben a controlar y qué es lo que debe hacer, ¿no? Y es entonces el control, el monitoreo que se hace siempre del personal en el puesto de trabajo. Y además contar como un instrumento informativo para el personal nuevo. Eso es lo más importante, ¿no? Como un instrumento informativo, porque uno entra a trabajar en una empresa y le dan el manual, y ahí está escrito qué es lo que le corresponde hacer, y entonces eso hace. Y ustedes cuando vayan a trabajar a cualquier empresa, lo primero que van a pedir es su manual, ¿no? Porque ahí está por escrito, ¿no? Con todos los detalles. Y finalmente está, ¿no? Es ejecutar las acciones de manera más eficiente y eficaz, ¿no? Eficiente y eficaz. Donde ya saben, eficiente es el medio, eficaz es el fin. Es decir, entonces, contar con los medios para cumplir un fin, ¿no? La eficiencia y la eficacia. Y es entonces lo central que buscamos hacer con el presente, los manuales administrativos. Entonces, ese tema me parecía sumamente importante, ¿no? Poderlo trabajar bien. Entonces, por si acaso, el examen estoy pensando realizarlo el martes 1 de diciembre, ¿no? Y los temas van a ser de lo que vamos a tener vacía hasta donde avancemos, ¿no? Es decir, la segunda parte, ¿no? Que es la parte de manuales administrativos y además organigramas. Entonces, quiero darles una pregunta para que investiguen y es la pregunta número 7. Ya saben, esas preguntas va a tener valor para el examen final. Y por favor, una foto me va a enviar de lo que estamos avanzando, pues, para que todos estén enterados sus compañeros. Y fundamentalmente, esas preguntas.
La pregunta 7. La pregunta 7 tiene 4 áreas, cuatro preguntas. La primera, ¿qué significa la espada de Damocles? ¿Qué significa la espada de Damocles? Donde fíjense bien, Damocles era un griego, ¿no? Que estuvo y se creó una leyenda, donde la espada de Damocles representa, ¿no? Amenaza de peligro, ¿no? Que uno puede tener, ¿no? Para cualquier acción. Y es una leyenda griega, ¿no? Que se usa mucho hoy en día en el trabajo de escritorio fundamentalmente, donde siempre hay gente buena y gente mala. ¿No? Tenemos otra pregunta, ¿qué significa el caballo de Troya? ¿Qué significa el caballo de Troya en la era moderna? ¿No? Donde dice bien, esta es una leyenda también griega, ¿no? Donde hubo un ataque a la isla donde estaba un reinado llamado Troya y los engañaron metiendo un caballo de madera, ¿no? Dentro porque en las batallas no podían derrotar, ¿no? A los troyanos, porque tenían una muralla que nadie podía pasar eso. Pero fíjense bien, ¿y cómo lograron introducir un caballo con gente adentro que en la noche salieron y abrieron las puertas para que entre su ejército? Y en la vida moderna se usa mucho lo que se llama la inteligencia militar. ¿No? ¿Para qué? Para a los enemigos derrotarlos, utilizando el caballo de Troya, es decir, con gente infiltrada, ¿no? Que saca información, que saca puntos centrales, ¿no? Y en la vida siempre hay guerras, ¿no? Guerra, por ejemplo, ha habido guerras, ¿no? Por las elecciones, ¿no? Donde había un grupo y otro grupo, ¿no? Y al final ha ganado el peor grupo, ¿no? Pero fíjense bien, y el caballo de Troya sirve entonces para las empresas, para los negocios, para organizar acciones, para sacar información. ¿No tenemos otra pregunta? ¿Qué es la posición ploma? ¿Qué significa? ¿No? La posición ploma. Y esto significa echarse con el estómago en en el suelo, es decir, de espaldas, ¿no? Es decir, echarse con el estómago en el suelo. Así es. Y eso, ¿qué beneficios da a la persona? Es lo que se llama la posición ploma. Es para que investiguen, para que conozcan. Luego tenemos la última pregunta. ¿Por qué es tan dañino hoy fumar tabaco? Donde se ve hoy en día, ya casi nadie fuma. No, pero lo que quiero es que investiguen y cuál es la causa. ¿Por qué? Porque es muy dañino para la salud. Hoy en día ya casi ha bajado a la mitad de la gente que fumaba antes. ¿No? ¿Por qué? Porque el tabaco es dañino a la salud. Y ahora también se habla del azúcar, ¿no? Que es igual que el tabaco, que es dañino a la salud. Pero fíjense bien, lo importante es saber la razón, no por qué. Entonces, esas 4 preguntas me van a mandar a mi correo. Ya saben, todas esas preguntas están registradas, ¿no? Y van a haber puntos para el examen final. Entonces, son preguntas que les va a servir a ustedes investigar. ¿Para qué? Para conocer. Y hoy en día, entonces, quiero presentarles la película, ¿no? Vamos a ver un video que se llama Visión de Futuro, ¿no? Que va a ser uno de los videos más bonitos que van a ver, ¿no? Visión de Futuro. Y eso entonces lo que me interesa a ustedes que puedan apreciar. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, Licen. Ya, entonces vamos a pasar a ver el video. De esto una foto, me lo van a sacar por favor.
Aquí está. Alguien dijo alguna vez que es importante pensar en el futuro, pues es allí donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Sin embargo, para mucha gente estas son tan solo palabras y el presente termina por absorberlos totalmente. ¿O acaso sueñan con el futuro, pero no hacen nada al respecto? Y sus sueños les parecen, en el mejor de los casos, esquivos y en el peor, inalcanzables. Pero es un error pensar así acerca del futuro. Hola, mi nombre es Joel Barker y estamos aquí para hablar de por qué es tan importante tener una visión positiva del futuro, casi diría esencial para las naciones y organizaciones, las compañías y comunidades, los individuos, jóvenes y viejos, todos y cada uno de nosotros que deseamos dejar nuestra huella en el universo. Comencé mis estudios acerca del futuro en 1973, cuando la guerra de Vietnam llegaba a su fin. La OPEC controlaba el precio del petróleo. El caso Watergate comenzaba y la inflación desatada afectaba la economía mundial. Para mucha gente, desde ejecutivos a trabajadores, los problemas del presente resultaban tan abrumadores que parecía no tener sentido pensar en el futuro. Y sin embargo, en medio de toda esa turbulencia y pesimismo, me encontré con la obra de 3 escritores que me enseñaron que la actitud opuesta, o sea, una actitud positiva, era mucho más sabia. Cada uno de estos escritores, a su manera, me convencieron que es esencial que pensemos, que soñemos y que por último podamos visualizar nuestro propio futuro, especialmente en tiempos difíciles. Estoy convencido que una actitud positiva frente al futuro es sin lugar a duda el arma más poderosa que poseemos para lograr cambios. Realizaremos un viaje para ver cómo podemos relacionar todos estos conceptos y así ver cómo podemos aplicarlos para que nuestras organizaciones, nuestras familias y nuestras vidas alcancen la plenitud total. Nuestro viaje comienza aquí, debido al escritor holandés Fred Pollack, quien escribió un libro titulado The Image of the Future. Pollack estaba muy interesado en la relación entre naciones y la imagen que éstas tenían de su futuro. ¿Quién existió primero, el huevo o la gallina? ¿La imagen positiva que tiene una nación acerca de su futuro es la razón del éxito de dicha nación? ¿O es el éxito de esa nación una consecuencia de su imagen positiva del futuro? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, leyó la literatura de varios países, antigua y moderna, para ver cuán positiva era la actitud de estos frente al futuro y si lograron alcanzar sus propios objetivos. El Partenón, en Atenas, simboliza perfectamente lo que descubrió. El Partenón, al principio, fue solo una visión en la mente del arquitecto. Fue así también como los griegos imaginaron el futuro de su civilización. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues bien, los griegos comenzaron soñando, pero luego transformaron esos sueños en algo mucho más poderoso. Una visión. Visión es el resultado de nuestros sueños en acción. Lo que Pollack descubrió en sus investigaciones es que en gran medida una visión de futuro precede al éxito. Caso tras caso, pudo observar el mismo patrón. Primero, una imagen convincente del futuro era sugerida por líderes. Luego, la comunidad hacía suya esa visión de futuro y le brindaba su apoyo.
y así, en forma conjunta, convirtieron ese sueño en realidad. Fue cierto aquí, en Grecia, hace 2500 años, y también en Roma, España, Venecia, Inglaterra y Francia. Y en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Y aún hoy vemos cómo el poder de una idea cruza con fuerza arrolladora desde Europa del Este hasta los países del Pacífico Oriental. Lo que es de particular interés en el estudio de Pollack es el hecho de que muchas de estas naciones, al comenzar su ascensión a la cúspide, no contaban con los recursos adecuados o la población necesaria o una ventaja estratégica evidente. En realidad triunfaron a pesar de los obstáculos. Lo que sí tenían era una visión profunda de su propio futuro. Y ese es el ingrediente clave. No el único, pero el primero y el más importante. Las naciones con visión de futuro cuentan con una gran ventaja. Las naciones sin visión de futuro corren peligro. Yo era maestro, y tras haber leído a Fred Pollack, me di cuenta que lo que decía sobre las naciones también era cierto sobre los niños. A los niños les afecta profundamente la imagen de su propio futuro. A partir de mi experiencia llegué a la conclusión de que existe un patrón. Mis mejores alumnos tenían objetivos claros, sabían lo que querían hacer con sus vidas. Cuando leí el libro de Benjamin Singer, The Future Focus Role Image, descubrí que mis observaciones estaban bien fundamentadas. El estudio de Singer establecía que los malos alumnos en general no tenían objetivos claros. Carecían de perspectiva futura y creían que su futuro estaba en manos del destino. No tenían control sobre sus propias vidas. El estudio también revelaba que los buenos estudiantes tenían una mayor sensación de control sobre su propio futuro y podían hacer planes de 5 a 10 años. Me intrigó un hecho en particular acerca del estudio. El nivel de inteligencia y el contexto familiar no eran los indicadores claves del éxito de los buenos alumnos. Algunos de los mejores estudiantes provenían de situaciones familiares y sociales difíciles y no habían obtenido buenos resultados en los tests de inteligencia. Algunos de los peores estudiantes habían obtenido excelentes resultados en esos tests y provenían de las mejores familias. Entonces, ¿cuál era entonces la diferencia clave? Visión. Lo que todos los buenos estudiantes tenían en común era una visión positiva y clara de su futuro. ¿Y qué mejor lugar para verificar las observaciones de Singer que esta escuela primaria, PS 121, en el corazón de Harlem, en Nueva York? Fue aquí en 1981 que Eugene Lang vino a dar el discurso de graduación. Lang, quien se había graduado de PS 121 en 1933, era ahora un acaudalado hombre de negocios. A Lang le preocupaban seriamente los problemas que estos niños enfrentaban y deseaba infundirles alguna esperanza. Pero sentado en este escenario y observando las caras de los niños de sexto grado, de sus familias y amigos, se dio cuenta que las palabras por sí solas tendrían poco sentido. Y así, en el acto, cambió su discurso. Y los cambios en su discurso cambiarían para siempre la vida de aquellos niños. Comenzó por establecer un vínculo personal con los niños, al contarles que había estado en Washington cuando Martin Luther King dio su famoso discurso Albergo un sueño. Luego les dijo a esos niños de sexto grado, todos debemos tener un sueño. Vuestros sueños son importantes. Pueden ser vuestro futuro y la educación es la llave de ese futuro. Les habló de su futura trayectoria a través de la escuela secundaria y luego de la universidad. Pero al decir universidad se dio cuenta de que la universidad resultaba un sueño inalcanzable para estos niños. Y entonces les dijo, no piensen por un instante que no pueden ir a la universidad porque sí pueden. Y luego, mientras las familias y amigos escuchaban, prometió proveer personalmente una beca universitaria a cada uno de esos niños de sexto grado que terminara la escuela secundaria.
Allí estaban todos estos niños de sexto grado pensando que no podrían asistir a la universidad y de repente esta promesa. El señor Lang se sentó entre los aplausos de la audiencia, pero sabía que el dinero solamente no sería suficiente. Debía también proporcionar un medio para alcanzar este fin. Así que inmediatamente, además de contribuir su dinero, el señor Lang creó una estructura de apoyo entre los maestros, padres y la comunidad para que trabajaran con los estudiantes y se aseguraran que este maravilloso sueño se hiciera realidad. A partir de la historia de esta escuela, se hubiera podido predecir que de esos niños de sexto grado, solo el 25% terminarían la escuela secundaria, y que de ese 25% prácticamente ninguno continuaría estudios universitarios. Pero gracias al señor Lang y al apoyo de la comunidad, 48 de los 52 estudiantes terminaron los estudios secundarios y de esos 48, 40 continuaron sus estudios en la universidad. Aquí, en la escuela PS 121, en el corazón de Harlem, vemos perfectamente ilustrado lo que escribió Benjamin Singer. Los sueños de un niño que con la ayuda de la comunidad logra superar obstáculos económicos y familiares pueden motivar a ese niño a alcanzar metas extraordinarias. Por eso, cuando le preguntamos a nuestros niños qué quieren ser cuando sean grandes, les estamos ayudando a pensar en algo sumamente importante. Nunca considere sus respuestas como triviales, aun si cambian de opinión todas las semanas. Escuchamos con atención a nuestros niños para darles a entender que sus sueños son importantes y nuestro interés en ellos les da la confianza y capacidad necesarias para que puedan perfilar su propio futuro. Tanto para las naciones como para los niños observamos el mismo patrón, el mismo poder, el poder de una visión. Esto es Auschwitz. Pareciera un lugar extraño para venir a hablar de una visión de futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas, en su mayoría judíos, pero también polacos, rusos y gitanos, fueron asesinados en campos de concentración como este. Hemos venido aquí para examinar la importancia de una visión de futuro bajo las peores condiciones posibles. Fue aquí donde el otro escritor que tuvo gran influencia sobre mí llegó a sus conclusiones. Era Viktor Frankl. Era un psiquiatra en Viena. Tenía su consultorio y vivía bien. Era judío. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado por los nazis junto a otros miles y conducido en vagones de trenes hasta este infierno. Cuando llegó, Frankl se propuso 3 objetivos. 1, sobrevivir. 2, utilizar sus conocimientos médicos y ayudar en lo posible. Y 3, tratar de aprender algo. Imagínense, tratar de aprender algo en medio del Holocausto. Pues bien, Frankl logró todas sus metas. Y al finalizar la guerra regresó a Viena, donde escribió su libro Man's Search for Meaning, donde describe lo que había aprendido. En su libro, Frankl cuenta que la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados al poco tiempo de llegar. Frankl escribió sobre aquellos que, como él, fueron en cambio forzados a trabajar bajo las condiciones más espantosas. Millones murieron. Sin embargo, entre aquellos que sobrevivieron, Viktor Frankl encontró un elemento en común, una característica esencial para la supervivencia. Todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y repito, todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y aquí vemos el mismo patrón nuevamente, el poder de una visión de futuro para superar obstáculos aparentemente infranqueables. Permítanme que les cuente una de las historias de Frankl. 2 hombres iban a suicidarse. Esto ocurría con frecuencia en este campo de concentración. Los amigos les salvaron literalmente la vida al recordarles el futuro. Para uno de ellos era su hijo, a quien adoraba y que le esperaba en otro país. Para el otro era una cosa, no una persona.
Este hombre era un científico y había escrito una serie de libros que aún debían ser terminados. Nadie más podía finalizar su obra. Y al señalarle su responsabilidad para con su futuro, lo aceptaron y encontraron la fuerza necesaria para continuar y sobrevivir. Para Frankl también dio resultado. Escribe: casi llorando de dolor, pensaba en la infinidad de pequeños problemas de nuestra vida miserable. ¿Qué habrá para comer esta noche? Si me dieran una ración extra de chorizo, ¿lo cambiaría por un pedazo de pan? ¿Cambiaría mi último cigarrillo que conseguí noches atrás por un plato de sopa? ¿Cómo puedo conseguir un pedazo de alambre para reemplazar uno de mis cordones de zapatos? ¿Quién podría ayudarme a conseguir trabajo en vez de tener que soportar esta horrible e interminable marcha? Me llegaron a repugnar las circunstancias que me obligaban día tras día y hora tras hora a pensar en estas trivialidades. Intentaba pensar en otras cosas. De pronto me veía parado en un escenario iluminado, cálido y agradable de un salón de conferencias. Frente a mí, sentados en cómodos sillones, la audiencia escuchaba atentamente. Daba una charla sobre la psicología del campo de concentración. Así lograba trascender la situación, más allá del sufrimiento del momento. Y lo observaba como si ahora perteneciera al pasado. El mensaje de Frankl es claro. Es esencial para usted y para mí el tener algo de importancia aún por realizar. Tener una visión positiva de nuestro futuro, porque eso es lo que da significado a la vida. Frankl escribió: es una peculiaridad del hombre que solo pueda vivir proyectándose en el futuro. Y es esta su salvación, aún en los momentos más difíciles de su existencia. Hemos venido aquí para compartir una metáfora. En nuestras vidas todos tenemos ríos por cruzar. En la otra orilla está nuestro futuro. A veces el río está calmo y cruzar es fácil, pero otras veces el río está turbulento, lleno de sorpresas. Demasiadas veces durante estos momentos difíciles intentamos cruzar el río y nos tiramos y empezamos a nadar. Y entonces la corriente nos arrastra río abajo y solo nos queda la esperanza que lo que nos espera del otro lado sea bueno. Pero hay una mejor manera de cruzar el río: tener una visión de nuestro futuro. Y entonces, cuando visualizamos nuestros objetivos, es como si nos tendieran una soga de la que podemos asirnos al entrar al agua y que nos ayudará a llegar a la otra orilla. Pero no será fácil. El río intentará arrastrarnos, apartarnos de nuestro destino. No es fácil mantenerse a flote. Debemos poner todo nuestro empeño, pensar por nosotros mismos y dar el todo por el todo. Nadie lo hará por nosotros. Y si bien no existe garantía de que alcanzaremos nuestros objetivos, esta soga, que nace del poder de nuestra visión, es nuestra mejor conexión con el futuro. Y si la hacemos con fuerza en nuestras manos, entonces estaremos listos a lanzarnos y aventurarnos en el mañana. Hemos visto naciones que a partir de la nada llegaron a ser grandes potencias. Hemos estudiado los ingredientes esenciales que determinarán el éxito de los niños. Hemos visitado un lugar donde seres humanos sufrieron horrores indescriptibles y sobrevivieron. Y todos ellos tienen un lazo en común: el poder de una visión positiva del futuro. Me imagino lo que piensan, pero en una corporación, si se logra con naciones, con niños y con adultos, ¿se puede aplicar esto a una corporación? Sin duda. En realidad, este tema es fundamental para la naturaleza humana. Las compañías nos permiten ilustrar esto claramente.
dado que tienen el tamaño y la complejidad necesarios para utilizar el poder que da una visión de futuro. Piensen en compañías, nuevas o establecidas, con o sin fines de lucro, y yo les aseguro que les motiva una visión de futuro. Les daré algunos ejemplos. Boeing, con su objetivo de construir el avión más grande del mundo, creó el 747. O Sony, con su idea de esparcimiento para todos, creó el Walkman. Telecom Francesa, la compañía de teléfonos estatal que decidió ser la mejor compañía de teléfonos de Europa cuando era una de las peores. IBM, que apostó el todo por el todo con la serie de computadoras industriales 360. Millikan y compañía, con su búsqueda en pos de máxima calidad. El Ejército de Salvación, una organización sin fines de lucro que hace 100 años ayuda a los desamparados. Y Toyota, cuyo objetivo no solo es ser la mejor compañía de automóviles en el mundo, sino también la más grande. Entonces, ¿qué constituye una gran visión de futuro? Primero, dejen que les diga algo que no es parte de una visión. Es un error en considerarla parte de una visión. Una visión no se puede expresar nunca en cifras. Las cifras son siempre una consecuencia de haber logrado los objetivos propuestos. ¿Cuáles son los ingredientes claves? Bien. Primero, una visión debe ser formulada por líderes. No son formuladas por las masas. Ahora, los buenos líderes hablan y escuchan a su pueblo. No solo escuchan, sino que a la vez exploran el mundo. Pero es la responsabilidad del líder, y no de los seguidores, el de incorporar diversos elementos y elaborar una visión de futuro coherente y convincente. Segundo, la visión de futuro formulada por los líderes debe ser compartida con su equipo, y éste debe estar de acuerdo en darle apoyo. Si usted logra ese apoyo, habrá creado una comunidad con una visión de futuro. Para las organizaciones, el compartir una visión de futuro genera un sentido de dirección. Y una vez que existe acuerdo sobre la dirección a tomar, el proceso de toma de decisiones mejora de manera significativa, ya que cada decisión será evaluada a partir de dicho objetivo. Una comunidad con una visión de futuro deberá actuar en forma conjunta para que ésta se convierta en una realidad. Tercero, para que una visión de futuro sea exitosa, debe ser amplia y detallada. Las generalidades no bastan. Queremos ser los mejores, queremos tener nivel internacional, queremos estar a la vanguardia. Son lindas palabras, pero no una visión de futuro. Para tener una visión de futuro debemos saber qué, cómo, cuándo y por qué, de manera precisa, como para que cada miembro de la comunidad encuentre su lugar trascendental en esa visión de futuro. Cada uno debe saber cómo podrá contribuir y participar. Cuarto, la visión de futuro debe ser positiva y alentadora. Una visión de futuro debe tener alcance, debe desafiar a todos y cada uno de nosotros a crecer y a superarnos más allá de nosotros mismos. Una visión de futuro debe justificar el esfuerzo. Cuando creamos una visión, es mejor pecar de grandioso que quedarse demasiado corto. Joel, me gusta lo que dices con respecto al concepto de una visión de futuro, pero no has mencionado valores en ningún momento. Es una buena pregunta.
Alguien me dijo alguna vez que en momentos difíciles como los que vivimos hoy en día, serán tus valores los que te sacarán adelante. Yo sugerí otra manera de ver las cosas. Los valores determinan la rectitud de tus objetivos. Sin valores podemos generar una visión inmoral y poco ética. Los valores nos protegen contra esos errores. Pero aunque son esenciales para lograr los objetivos, los valores no señalan el camino. Solo una visión de futuro puede hacerlo. Una visión de futuro debe determinar tu destino. Liderazgo, apoyo y comunidad, amplitud y detalle, positivo y alentador. Cuando combinamos estos elementos, tenemos una comunidad con visión de futuro. Y una vez establecida esta comunidad con visión de futuro, el poder está en tus manos. Quisiera contarles una historia. Está basada en la obra de Loren Eiseley. Eiseley era una persona muy especial, ya que combinaba el arte y la ciencia. Era científico y poeta. Y a partir de esas dos perspectivas escribió con profundidad y belleza acerca del mundo y de nuestra participación en él. Había una vez un sabio, muy parecido a Eiseley, que solía ir a la playa a escribir. Tenía la costumbre de caminar en la playa antes de comenzar su trabajo. Un día, mientras caminaba junto al mar, observó una figura humana en la playa que se movía como un bailarín. Se sonrió al pensar en alguien bailando para celebrar el día. Apresuró el paso y se acercó. Y vio que se trataba de un joven, y que el joven no bailaba, sino que se agachaba para recoger algo. Y suavemente lanzarlo al mar. A medida que se acercaba, saludó. «Buen día, ¿qué está haciendo?» El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondió. «Arrojo estrellas de mar al océano». Supongo que debería preguntar por qué arroja estrellas de mar al océano. Hay sol y la marea está bajando. Si no las arrojo al mar, morirán. Pero joven, ¿no se da cuenta que hay millas y millas de playa y miles de estrellas de mar? ¿Realmente piensas que tu esfuerzo tiene sentido? El joven lo escuchó respetuosamente. Luego se agachó, recogió otra estrella de mar. Y la arrojó al agua, más allá de las olas. ¿Para qué ella tuvo sentido? La respuesta sorprendió al hombre. Se sintió molesto, no supo qué contestar. Por lo tanto, dio media vuelta y regresó a la cabaña a escribir. Durante todo el día, mientras escribía, la imagen del joven lo perseguía. Intentó ignorarlo, pero la imagen persistía. Finalmente, al caer la tarde, se dio cuenta de que a él, el científico, él, el poeta, se le había escapado la naturaleza esencial de la acción del joven. Se dio cuenta que el joven había elegido no ser un mero observador en el universo y dejar simplemente que pasara ante sus ojos, sino que elegía participar activamente y dejar su huella en él. Se sintió avergonzado. Esa noche se fue a dormir preocupado. A la mañana siguiente despertó sabiendo que debía hacer algo. Se levantó, se vistió, fue a la playa y encontró al joven. Y junto a él pasó el resto de la mañana arrojando estrellas de mar al océano. Las acciones del joven reflejan algo especial en todos y cada uno de nosotros.
Todos tenemos la capacidad de contribuir algo al universo. Y si, como ese joven, descubrimos ese don, lograremos con la fuerza de nuestra visión definir nuestro destino. Este es vuestro desafío. Y es mi desafío. Cada uno debe encontrar su estrella de mar. Y si arrojamos nuestras estrellas bien y sabiamente, no tengo dudas de que el siglo XXI será un lugar maravilloso. Recuerda, una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño. Una acción sin visión de futuro carece de sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo. Dicen, creo que no se les escucha. Sí, Lice, no se le escucha. Dicen, Está apagado su micrófono, Lice. Lice, no se escucha.